La humillación tiene un sabor metálico, como el de una moneda vieja oxidándose bajo la lengua, una persistencia ácida que se adhiere a las encías y te recuerda que a pesar de los años de seda y discreción, para algunos, siempre serás el rastro de polvo que olvidaron limpiar. Aquí estoy, sentada. La mesa número 42 no tiene manteles de hilo italiano ni centros de mesa con peonías importadas que exhalan un perfume a privilegio y decadencia. Es una mesa plegable, oculta tras una columna de granito falso, justo al borde de la entrada a las cocinas, donde el aire huele a sudor de lavaplatos y a la grasa recalentada de los canapés que los invitados importantes apenas tocan. A mi derecha, un joven camarero con los nudillos rojos se afloja la corbata mientras devora un trozo de pan frío. A mi izquierda, la jefa de sala anota frenéticamente en una tableta electrónica. «Estarás más cómoda aquí, abuela», me había dicho Clara, la novia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esos ojos color glaciar que siempre parecen estar calculando el valor neto de las personas que tienen frente. Con la gente de servicio te sentirás como en casa, ¿no? Al fin y al cabo, es tu ambiente natural. La risa de las damas de honor, un gorjeo de pájaros carnívoros vestidos de satén champán, flotó sobre mi cabeza. Yo no dije nada. Solo asentí, sintiendo el peso del broche de diamantes, el auténtico, no la baratija que ella cree que llevo, oculto bajo la solapa de mi abrigo de lana. ¿En qué momento el amor se convierte en una transacción de poder? ¿Es el desprecio la única herencia que dejamos cuando intentamos proteger a quienes no saben que están en peligro? Miro mis manos. Son manos de 80 años, nudosas como raíces de olivo, con manchas de sol que cuentan historias de veranos que Clara nunca conoció. Manos que cambiaron los pañales de Julián, el novio, cuando su madre biológica lo dejó en mi puerta como quien abandona un paquete mal envuelto. Manos que firmaron los cheques que pagaron su educación en internados suizos y sus maestrías en Harvard. Clara no sabe nada de eso. Ella ve una anciana silenciosa, un estorbo que no encaja en la estética minimalista de su boda del siglo. Para ella, soy la abuela pobre, la pariente lejana que Julián rescató por pura caridad. Julián me mira desde la mesa presidencial. Su mirada se cruza con la mía por un segundo antes de que él la desvíe, avergonzado. O quizás simplemente asustado. ¿Es posible amar a alguien tanto que permitas que destruya la única parte de ti que era pura? El ruido de la cocina es un metrónomo de mi paciencia. El choque de la loza, el siseo del vapor, los gritos ahogados de «¡Oído, cocina!». Me gusta este ruido, es honesto. No hay metáforas en un plato roto. No hay dobles intenciones en el sudor de un cocinero que lleva 12 horas en pie. «¿Quiere un poco de vino, señora?», me pregunta el camarero de los nudillos rojos. Su nombre es Mateo. Lo sé porque lleva un gafete torcido. «Gracias, Mateo. Un poco de tinto me vendría bien para el frío de los huesos». «No debería estar aquí», murmura él bajando la voz. Yo la vi llegar. El coche que la trajo, ese coche no es de alguien que come en la mesa de los camareros. Sonrío. Una sonrisa pequeña guardada bajo llave. A veces, Mateo, el mejor lugar para observar el incendio es desde el callejón de servicio. ¿Por qué tememos tanto a la invisibilidad cuando es el arma más letal que poseemos? ¿No es acaso el fantasma el único que puede atravesar las paredes del orgullo? La cena transcurre como una coreografía de vanidad. Veo los platos desfilar. Langosta al azafrán, solomillo con reducción de oporto. Aquí, en mi rincón de sombra, Mateo me trae un plato de estofado que el personal ha preparado para ellos. Sabe a hogar, sabe a verdad. Entonces llega el momento de los discursos. Clara se pone de pie. Su vestido es una obra maestra de encaje que cuesta más de lo que la mayoría de los presentes ganan en un año. Se ajusta el micrófono con una delicadeza que finge humildad. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», comienza, su voz amplificada rebotando contra las paredes de mármol del salón. «Pero especialmente quiero dedicar unas palabras a los que, a pesar de sus dificultades, han podido acompañarnos». Hace una pausa dramática.
La iluminación del salón cambia. Un foco de luz blanca, cruda y violenta se desplaza por el salón hasta encontrarme. Me golpea de frente. Me siento como un animal herido bajo las luces de un cazador. «Miren allá», dice Clara, señalando hacia la columna, hacia la mesa plegable. «Allí está la abuela de Julián». Un murmullo recorre las mesas de la élite, risas contenidas, algunas miradas de lástima que pesan más que los insultos. «Pobrecita», continúa Clara, con ese tono de falsa compasión que se usa con los niños o los dementes. «Ella está un poco confundida, ya saben, la edad no perdona. A veces olvida dónde está o quiénes somos». Por eso decidimos sentarla allí, con el personal. Ella se siente más segura entre la gente que sirve. Dice que le recuerda sus años de juventud. Es una bendición que haya podido llegar hasta aquí sin perderse en el camino, ¿verdad? Julián baja la cabeza. Sus hombros se tensan, pero no se levanta. No la detiene. ¿En qué momento dejamos de ser personas para convertirnos en accesorios de la narrativa de otros? ¿Es el silencio de un hombre la medida exacta de su cobardía o de su desesperación? El foco se apaga. Clara ríe. Un sonido cristalino que oculta una crueldad milimétrica. Julián bebe su champán de un trago. Me quedo en la oscuridad. Mateo me pone una mano en el hombro. «Lo siento, señora», dice, con una rabia joven y noble. «No lo sientas, hijo», le respondo, sintiendo el frío del broche de diamantes contra mi pecho. El espectáculo apenas comienza. Siento una punzada de nostalgia. Recuerdo a Julián a los 7 años, llorando porque no quería ir al colegio interno. Recuerdo haberlo abrazado, prometiéndole que yo siempre cuidaría de él, que su nombre estaría a salvo conmigo. «Julián», le decía, «tú eres el dueño de tu destino». Pero él no es el dueño de nada esta noche. Él no sabe que el castillo de naipes sobre el que está construyendo su vida tiene los cimientos de arena. Me pregunto si el dolor es acumulativo. Si todas las pequeñas humillaciones de una vida se suman hasta formar una masa crítica que, al estallar, ya no reconoce el perdón. ¿He sido demasiado paciente? ¿Es mi ternura hacia Julián el veneno que permitió que Clara se convirtiera en este monstruo? Saco un sobre del bolsillo de mi abrigo. Es viejo. El papel está un poco amarillento en los bordes. Dentro está la verdad que Julián olvidó o que nunca quiso enfrentar del todo. Pido permiso a Mateo para usar el baño, pero en lugar de eso me dirijo hacia el podio. Camino despacio, apoyada en mi bastón de ébano, disfrutando del crujido de mis huesos que armoniza con el silencio repentino que se apodera del salón. Cuando llego al centro de la pista, la música se detiene. Clara me mira con una mezcla de horror y fastidio. «Abuela, por favor, vuelve a tu asiento», susurra, acercándose a mí, sus ojos echando chispas. «No arruines esto. Los camareros te llevarán fuera si es necesario». Tomo el micrófono de su mano. Mi agarre es sorprendentemente fuerte. «No te preocupes, querida, solo quería dar las gracias». Julián se pone de pie, pálido como la cera. «Abuela, siéntate, por favor». Su voz tiembla. «Silencio, Julián», le digo, y por un momento vuelvo a ser la mujer que manejaba corporaciones mientras ellos aún no sabían sumar. He escuchado con atención las palabras de la novia sobre mi confusión, y es cierto, estoy confundida. Hago una pausa, recorriendo con la mirada las mesas de los invitados. Estoy confundida porque no entiendo cómo hemos llegado a un punto donde las apariencias valen más que la sangre. Clara dice que estoy demente, pero mi memoria es excelente. Recuerdo perfectamente el día en que Julián fue puesto bajo mi tutela legal. Recuerdo el nombre que aparecía en su certificado de nacimiento original. Un silencio sepulcral cae sobre el salón. Clara intenta quitarme el micrófono, pero Julián la detiene por el brazo. Él sabe lo que viene. Él conoce el secreto que ha intentado enterrar bajo capas de lujo y mentiras. Ustedes ven a un hombre rico, a un heredero, continuó, mi voz firme, resonando contra el techo abovedado. Pero Julián no es Julián de la Vega.
Julián es, legalmente, Julián Morales. El apellido de la Vega era un nombre comercial de su padre, un hombre que murió con más deudas que amigos. Yo le di mi apellido de soltera por protección. Yo le di el acceso a los fideicomisos que yo misma fundé. Clara palidece. Su mirada vuela hacia el certificado de matrimonio que descansa sobre la mesa presidencial, firmado hace apenas una hora ante un notario pagado por ella. El problema, digo con una suavidad letal, es que Clara, en su afán de casarse con un apellido ilustre, insistió en que el certificado de matrimonio se redactara bajo el nombre de Julián de la Vega, un nombre que no existe legalmente, un fantasma. Miro a Julián, sus ojos están llenos de lágrimas. Lo que significa que esta boda, este contrato que tanto te costó organizar, Clara, no vale ni el papel en el que está escrito. Te has casado con un hombre que no existe. Y el hombre que sí existe, Julián Morales, no tiene un céntimo que no sea administrado por esta anciana confundida. Clara se tambalea. Su mano busca el borde de la mesa. ¿Qué dices? Su voz es un chillido roto. Digo que eres soltera, querida, y que Julián vuelve conmigo a casa. Suelta el micrófono. El golpe del metal contra el suelo retumba como un disparo. Camino de regreso hacia la columna, hacia mi mesa plegable. Los camareros se abren paso, sus rostros iluminados por una satisfacción contenida. Mateo me ofrece su brazo, me siento. Clara se desploma en su silla, su vestido de miles de dólares arrastrándose por el suelo manchado de champán. Los invitados susurran, se levantan. El caos comienza a devorar la perfección. Mateo pone una copa de agua frente a mí y discretamente comienza a aplaudir. Uno a uno, los lavaplatos que asoman la cabeza por la cocina, los camareros que sostienen las bandejas vacías, se unen al aplauso sordo, un ritmo de justicia que solo los que servimos podemos entender. ¿Vale la pena la verdad si destruye el mundo que amamos? ¿O es la destrucción el único camino para que Julián aprenda, finalmente, quién es el que siempre le ha guardado la espalda? Miro por la ventana. La noche es oscura y clara. Mateo, digo, mientras me pongo mi abrigo de lana. Dile al chofer que prepare el coche y trae otra ración de estofado. Julián vendrá conmigo y sospecho que tendrá mucha hambre. Me levanto y salgo por la puerta de servicio, con la cabeza alta y el broche de diamantes brillando en la sombra. Seré una anciana confundida, pero esta noche soy la única que sabe exactamente hacia dónde se dirige. ¿Podría ser que la verdadera libertad comience justo en el momento en que ya no tienes nada que aparentar? El aire fuera del salón de baile era gélido, una caricia violenta que se filtraba a través de mi abrigo de lana, recordándome que el cuerpo, a diferencia de la voluntad, siempre es vulnerable a la intemperie. Me detuve un momento en el rellano de la salida de emergencia, ese umbral de acero donde los sueños de los invitados se encontraban con la realidad del asfalto. A lo lejos, el murmullo del caos dentro del salón era como el zumbido de un enjambre que ha perdido a su reina. Gritos ahogados, el estruendo de sillas arrastradas, el llanto agudo de Clara que se elevaba como un violín desafinado sobre la confusión. «Señora», la voz de Mateo era un susurro cálido tras de mí. El chofer está doblando la esquina. Me volví para mirarlo. Su rostro joven, aún limpio de la amargura que el mundo suele depositar en quienes trabajan en las sombras, tenía un brillo de asombro. Me pregunté qué vería él. ¿Una anciana vengativa? ¿O una arquitecta de la realidad? Gracias, Mateo. Has sido el mejor anfitrión de esta noche. Metí la mano en mi bolso y saqué un billete doblado, uno que valía más que todas sus propinas del mes, y se lo puse en la mano. Cómprate algo que te recuerde que el servicio es un honor, pero la servidumbre es una elección. Él asintió, cerrando el puño con fuerza. En ese momento, la puerta pesada de acero se abrió de golpe. Julián apareció. No era el novio impecable de hace 3 horas. Su corbata estaba deshecha, colgando de su cuello como una soga rota. Su camisa estaba empapada de sudor y su rostro era el del niño que se ha dado cuenta de que el suelo bajo sus pies nunca fue sólido. ¡Abuela!, gritó, su voz rompiéndose en el aire frío. ¡Abuela, espera!
Me detuve frente al coche negro que ya ronroneaba en la acera. No me di la vuelta de inmediato. Disfruté del silencio de la noche, de la calma de las estrellas que no saben nada de certificados de matrimonio o de apellidos robados. «¿Qué quieres, Julián?», pregunté, finalmente mirándolo. «¿Por qué?», se acercó jadeando. «Podrías habérmelo dicho a solas. Podrías haberme salvado de esto». «¿Salvarte de qué, Julián?». Mi voz era un látigo de terciopelo. «¿De la verdad? Te la he dicho 1000 veces en privado. Te advertí que Clara no amaba al hombre, sino al heredero. Te dije que tu castillo era de papel, pero preferiste sentarme con el personal para que mi presencia no arruinara la foto de portada». Él bajó la mirada, las lágrimas trazando surcos de sal en su piel. Ella me amaba. No, Julián. Ella amaba la cuenta bancaria de Julián de la Vega. Y ahora que Julián de la Vega ha muerto legalmente, lo que queda es Julián Morales. Un hombre que no tiene nada, excepto a una vieja que lo crió y que todavía guarda su certificado de bautizo real en una caja de seguridad. ¿Es el amor una forma de ceguera voluntaria o simplemente el miedo a estar solo con nuestra propia insignificancia? ¿Cuántas veces permitimos que nos humillen solo por el privilegio de pertenecer a un mundo que nunca nos quiso? Julián dio un paso hacia el coche, mirando hacia atrás, hacia las luces doradas del salón donde Clara seguía gritando su nombre, o quizás gritando por la pérdida de su estatus. «Ella va a anularlo todo», murmuró él. «Me va a destruir». «Ella no puede destruir lo que ya no existe», respondí abriendo la puerta del vehículo. «Sube al coche, Julián Morales. Vamos a casa». Mañana por la mañana, los abogados de la Fundación Morales, mi fundación, pondrán todo en orden. Tú decidirás si quieres empezar de nuevo como el hombre que eres o si prefieres seguir mendigando una identidad que te queda grande». Él dudó. Miró el resplandor de la fiesta, ese espejismo de seda y champán, y luego miró la oscuridad acogedora del interior del coche. Finalmente entró. Se hundió en el asiento de cuero, cubriéndose la cara con las manos. Arranqué. Mientras el coche se alejaba, vi por el cristal trasero a Clara salir a la escalinata, su vestido blanco manchado de barro, una figura trágica y furiosa bajo la lluvia fina que empezaba a caer. No sentía alegría, solo una profunda, agotadora paz. El trayecto hacia la finca fue un viaje a través de los fantasmas de nuestra historia. Julián no dijo una palabra. El silencio en el coche era denso, poblado por los recuerdos de los años en que él era solo un niño y yo era su mundo entero. ¿Por qué los hijos y los nietos que son hijos sienten que para crecer deben pisotear el suelo que los sostuvo? ¿Es la gratitud una carga tan pesada que solo el desprecio puede aliviarla? Al llegar a casa, la vieja mansión nos recibió con su elegancia austera. Aquí no había mármol falso ni peonías importadas. Había madera de roble que crujía con las historias de 4 generaciones y el olor a cera de abejas y libros antiguos. Julián bajó del coche y entró en el gran vestíbulo. Se veía pequeño bajo el techo de vigas altas. «Ve a la cocina», le dije quitándome el abrigo. «He pedido a María que deje el estofado caliente. Necesitas comer algo real, algo que tenga raíces». Él asintió mecánicamente. Lo seguí. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde él solía hacer sus deberes mientras yo revisaba los informes de la acería. El plato humeante de carne y patatas parecía un anacronismo después de la langosta de la boda, pero su aroma era la única cosa honesta que nos quedaba. Él tomó una cucharada y de repente empezó a sollozar de nuevo, pero esta vez eran sollozos de alivio. «Lo siento, abuela», logró decir entre lágrimas. «Fui un idiota. Me dejé cegar. Me avergoncé de ti porque tú me recordabas de dónde vengo, y yo solo quería ser alguien más». Todos queremos ser alguien más en algún momento, Julián. El problema es cuando ese alguien más requiere que borres a los que te aman. Clara no te veía a ti, veía un activo. Yo te veo a ti y créeme, Julián Morales es mucho más interesante que ese de la Vega de cartón piedra. Me quedé mirándolo. En sus ojos castaños
Vi el rastro del hombre que podría llegar a ser si dejaba de huir. Mañana, continué, los periódicos hablarán de esto. Clara intentará salvar su honor diciendo que yo estoy loca. Dejaremos que lo haga. Su rabia es su propia cárcel. Mientras tanto, tú firmarás los papeles para retomar tu nombre legal. La fortuna Morales seguirá ahí, pero no para comprar vestidos de novia. Será para reconstruir lo que tu padre destruyó. ¿Por qué me ayudas después de lo que te hice hoy?, preguntó él, mirándome con una mezcla de culpa y asombro. Te puse con los camareros. Me reí cuando ella dijo que eras una sirvienta mental. Me levanté y le puse una mano en la cabeza, igual que hacía cuando tenía fiebre a los 10 años. Porque yo también he sido camarera, Julián. He limpiado suelos y he servido mesas antes de construir este imperio. Por eso no me dolió estar allí hoy. Lo que me dolió fue que tú olvidaras que la sangre de los que sirven es la que realmente mueve el mundo, no la de los que solo saben dar órdenes desde un podio. Él tomó mi mano y la apretó contra su mejilla. ¿Es el perdón un acto de debilidad o la forma suprema de control? ¿Lo perdono porque lo amo o porque necesito que sepa que siempre dependerá de mi misericordia? La mañana siguiente no trajo la tormenta que Julián esperaba, sino una claridad helada. El teléfono no dejaba de sonar, pero pedí a la servidumbre que no lo atendieran. No necesitábamos el ruido del mundo exterior para saber que el mapa había cambiado. Julián bajó a desayunar vestido con ropa sencilla. Sus ojos estaban hinchados, pero su postura era diferente. Ya no tenía esa rigidez ansiosa del hombre que teme ser descubierto. «He hablado con el notario», dijo sentándose frente a mí. «Clara ha enviado una demanda por difamación. Dice que el certificado es válido porque hubo intención de las partes». Me reí mientras servía el café. «Que lo intente. La ley es una estructura de palabras y las palabras tienen dueños. Julián de la Vega no tiene documentos de identidad, ni pasaporte, ni huellas dactilares. Es un error tipográfico. Un error tipográfico no puede contraer matrimonio». Le pasé una carpeta azul. «Aquí tienes. Tu verdadera herencia. No es solo dinero. Son las acciones de la compañía que tu padre apostó y que yo recuperé céntimo a céntimo durante 20 años. Están a nombre de Julián Morales». Él abrió la carpeta y sus dedos temblaron al ver las cifras y los sellos. «¿Todo este tiempo estuviste guardándolo?» «Esperaba que fuera su nombre», dije con severidad. «Hoy, después de haberte visto caer de rodillas frente a toda la ciudad, creo que estás empezando a serlo. La humillación es el mejor maestro. Te quita el orgullo y te deja solo con la verdad». Me quedé en silencio, mirando el jardín a través del ventanal. Me pregunté qué pensaría Mateo, el camarero, si pudiera vernos ahora. Seguramente sonreiría. ¿No es acaso la vida un eterno retorno al origen? ¿No pasamos años construyendo fachadas solo para descubrir que la única habitación que importa es la que tiene la luz encendida desde el principio? «¿Qué pasará con Clara?», preguntó él cerrando la carpeta. «Clara descubrirá que la gloria es efímera cuando no hay fondos para sostenerla. Sus padres me deben favores que no pueden pagar. No volverá a molestarte. Pero tú, Julián, tú tienes una deuda conmigo». «¿Qué quieres que haga?», preguntó dispuesto a cualquier cosa. «Quiero que el próximo domingo vuelvas al salón de la boda, pero no como invitado. Quiero que busques a Mateo, el camarero de la mesa 42. Dale esto». Le pasé un sobre pequeño. «Es una beca para que estudie administración de hoteles, y quiero que tú seas su mentor. Quiero que nunca olvides la cara de la gente con la que me hiciste sentar, porque ellos son los únicos que aplaudieron cuando dije la verdad». Julián asintió, con una gravedad que me llenó de esperanza. Me recosté en mi silla, sintiendo el sol de la mañana calentar mi rostro. Los diamantes de mi broche, ahora sobre la mesa, brillaban con una luz pura. Había sido una noche larga, una noche de máscaras rotas y banquetes amargos. Pero al final, el sabor de la sal se había ido. ¿Podemos alguna vez ser realmente libres de nuestras propias creaciones? ¿O estamos condenados a ser los guardianes perpetuos de las verdades que otros prefieren ignorar? La anciana, confundida, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo
Durmió sin soñar con abogados o deudas. El estofado estaba terminado, la boda estaba anulada y el nieto, por fin, estaba en casa. Días después, me contaron que Clara intentó entrar en la finca. Los guardias no tuvieron que usar la fuerza, solo tuvieron que recordarle que no tenía nombre en nuestro registro. Ella gritó que era la señora de la Vega, y el viento, simplemente, se llevó sus palabras como si fueran hojas secas. A veces, la mayor crueldad no es la violencia, sino el olvido. Borrar a alguien de la realidad es el castigo supremo para quien vive solo para ser visto. Me pregunto si ella alguna vez entenderá que no la destruí yo. Se destruyó ella misma el día que decidió que una abuela sentada con el personal era un chiste, en lugar de una advertencia. «Abuela». Julián entró en el despacho ya no como un niño, sino como el hombre que Morales merecía ser. «Mateo ha aceptado la beca. Dice que cuando termine quiere trabajar para nosotros». «Excelente», respondí sin levantar la vista de mis cuentas. «Asegúrate de que aprenda que el éxito se construye desde abajo, donde el suelo es firme y el aire huele a esfuerzo». Miro a Julián. Su nombre ahora suena sólido. Julián Morales. Un nombre que significa algo. Un nombre que no necesita una mesa presidencial para brillar. ¿No es la vida, al fin y al cabo, un largo proceso de despojo hasta que solo queda lo esencial? ¿Y no es lo esencial siempre aquello que no se puede comprar ni fingir en un brindis de boda? Me siento en mi sillón, satisfecha. La humillación se ha evaporado. Solo queda el eco de un aplauso sordo en una cocina lejana y la certeza de que mientras yo respire, nadie volverá a confundir el servicio con la insignificancia. ¿Habrá algo más dulce que el silencio que sigue a una verdad devastadora? Tal vez solo el sonido de una nueva identidad, escrita con tinta negra sobre papel blanco, libre de mentiras y llena de esperanza. Seré vieja, estaré cansada, pero mi memoria sigue siendo el arma más afilada de esta casa. Y Julián, por fin, lo sabe. El silencio que siguió a la partida de Julián del despacho no fue una ausencia de sonido, sino una presencia física, una marea pesada que se filtraba por las rendijas de las ventanas de doble acristalamiento y se enroscaba en mis tobillos como una mascota fiel y hambrienta. Me quedé inmóvil, observando cómo la luz del atardecer, esa luz de color ámbar sucio que solo el invierno sabe producir, dibujaba en la alfombra persa una geometría de sombras que parecían dedos largos intentando alcanzar los secretos que guardo en las cajas de seguridad de mi mente. Me dolía el pecho. No era un dolor médico, no era el corazón fallando en su rítmica y cansada tarea, sino el dolor de la exhumación. Haber revelado la verdad sobre el apellido de Julián fue como abrir una tumba que yo misma había sellado con cemento y promesas hace décadas, cuando el mundo era más joven y yo todavía creía que podía proteger a los que amaba simplemente envolviéndolos en mentiras costosas. ¿Es la protección una forma de amor o solo una manifestación más de nuestra soberbia, de esa necesidad casi divina de controlar el destino ajeno para no enfrentarnos al vacío del propio? Miré mis manos otra vez. Estaban vacías. Recordé a Clara en el salón, su rostro transformándose de la porcelana perfecta a una máscara de arcilla resquebrajada bajo el foco de la verdad, y sentí una oleada de una náusea antigua, una mezcla de asco por ella y una piedad ponzoñosa por mí misma. Yo también fui joven, yo también busqué el brillo, pero yo nunca confundí el reflejo del sol en un cristal roto con un diamante de sangre. Ella pensó que humillarme era un deporte sin consecuencias, una pequeña nota al pie en su ascenso a la gloria social, sin entender que las mujeres como yo, las mujeres que hemos construido imperios sobre las cenizas de nuestras propias ilusiones, no olvidamos los agravios, los guardamos, los pulimos y esperamos a que el enemigo esté lo suficientemente alto para que la caída sea definitiva. La caída fue hermosa, pero el golpe también me alcanzó a mí. ¿Por qué seguimos buscando la validación de aquellos a quienes despreciamos? ¿Por qué me importó, aunque fuera por un segundo, que esos extraños perfumados se rieran de mi mesa plegable cerca de la cocina? Me levanté y caminé hacia el mueble bar.
mis pasos resonando con una autoridad que mi cuerpo ya no sentía, y serví un dedo de coñac en una copa de cristal callado que pesaba como el plomo. El líquido me quemó la garganta, un fuego necesario para disipar el frío que se me había instalado en la base del cráneo desde que vi a Julián desviar la mirada en el banquete. Esa fue la verdadera herida, su silencio. No fue el chiste de Clara sobre mi confusión, ni la ubicación de mi mesa cerca del siseo de las máquinas de café, sino la forma en que Julián, mi pequeño Julián, el niño al que le soplaba las raspaduras de las rodillas, se convirtió en un extraño de piedra, mientras su prometida escupía sobre mi dignidad. ¿Es la traición el rito de iniciación obligatorio de la edad adulta? ¿Debemos romper el corazón de quienes nos dieron la vida para sentir que la nuestra nos pertenece? Bebí el coñac y miré el retrato de mi difunto esposo, Alberto, colgado sobre la chimenea. Sus ojos pintados al óleo parecían burlarse de mi sentimentalismo. Él siempre decía que en los negocios, y la familia es el negocio más cruel de todos, no hay espacio para la nostalgia. La nostalgia es para los que no tienen planes de futuro, Elena, solía decir, mientras encendía su puro con la parsimonia de un verdugo. Alberto murió sin saber que su hijo, el padre de Julián, ya había empezado a pudrir la fortuna de la familia en las mesas de baccarat de Macao. Él murió creyendo en la invulnerabilidad de su apellido, mientras yo pasaba las noches en vela, descifrando balances que gritaban ruina y sobornando a jueces para que el nombre de Morales no apareciera en las páginas de sucesos. Lo que Clara nunca entendió es que Julián de la Vega no era una identidad, era un disfraz de gala que yo le confeccioné a mi nieto para que no tuviera que cargar con la vergüenza de un padre suicida y una madre ausente. Y el disfraz se volvió tan real que Julián olvidó que debajo no había nada más que mi voluntad. La noche se cerró sobre la finca con una densidad de tinta, y me encontré vagando por las habitaciones vacías, encendiendo luces que no necesitaba solo para demostrarme que todavía era la dueña de la corriente eléctrica. Me detuve frente al espejo del gran salón, el mismo espejo veneciano que había visto pasar a 3 generaciones de novias, de lutos y de celebraciones vacías, y me obligué a mirar lo que Clara llamó una anciana confundida. Vi las arrugas, por supuesto, ese mapa de carreteras perdidas que surca mi rostro, pero vi también una mirada que no ha perdido un ápice de su ferocidad, una mirada que ha visto caer gobiernos y colapsar bancos sin parpadear. ¿Saben los jóvenes que nosotros también habitamos cuerpos que una vez vibraron con el deseo? ¿Que nosotros también sentimos el pulso de la ambición como un tambor en la sangre? ¿O nos ven simplemente como muebles antiguos que ocupan un espacio necesario, esperando el día en que puedan enviarnos a una subasta o a un desván polvoriento? Clara cometió el error de subestimar el aburrimiento de una mujer vieja. No hay nada más peligroso que una mujer que ya no tiene que preocuparse por su reputación y por su futuro. Una mujer que solo vive para el presente de su propia integridad. Escuché un ruido en la planta alta. Julián. Había pasado el día encerrado en su antigua habitación, la misma que conservaba sus trofeos de equitación y sus libros de economía. Un santuario a un pasado que ahora le resultaba tan ajeno como el certificado de matrimonio que Clara estaría intentando validar en la ciudad con abogados de segunda fila. Sentí el impulso de subir y abrazarlo, de decirle que todo estaría bien. Pero la ternura es un lujo que no puedo permitirme si quiero que él sobreviva a la carnicería mediática que se avecina. La ternura lo debilitaría, y ahora necesita ser de acero. Me senté en mi sillón de lectura, rodeada por el olor a papel viejo y lavanda, y pensé en los camareros, en Mateo. Recordé cómo sus ojos brillaron cuando le entregué el billete. Él vio lo que nadie más en ese salón de bodas pudo ver, la verdad del poder. El poder no está en quien se sienta a la cabecera de la mesa, sino en quien tiene la capacidad de decidir quién se sienta allí. Clara pensó que sentarme con el personal era un castigo. Ella no sabía que para mí era un alivio. Estar entre los que trabajan es estar entre los que entienden la mecánica del mundo. Los invitados, en cambio, solo entienden el espectáculo.
¿Es el prestigio solo un velo fino que tiramos sobre la mediocridad para no morir de aburrimiento? ¿Cuántas de esas parejas que se reían de mí en la mesa presidencial estarían dispuestas a sostenerse la mirada si se quitaran las joyas y los títulos? Saqué mi teléfono del bolso, un aparato moderno que manejo con una destreza que sorprendería a mis detractores, y vi los mensajes. Eran de antiguos socios de Alberto, de periodistas hambrientos, de amigas de la alta sociedad que ahora buscaban el morbo de la caída. Los borré todos, sin leerlos. No necesito sus voces. Tengo las mías propias, una legión de recuerdos que susurran en las esquinas de este despacho, recordándome cada sacrificio, cada cheque en blanco, cada noche de soledad que pagué para que Julián pudiera jugar a ser un príncipe. Me pregunto si alguna vez seré perdonada por haberle ocultado la verdad durante tanto tiempo. Pero ¿qué es la verdad frente a la supervivencia? La verdad es un lujo para los tiempos de paz, y nosotros siempre hemos estado en guerra, aunque las trincheras fueran de terciopelo y las balas fueran susurros en los cócteles. De repente la puerta se abrió. Julián estaba allí, bajo el marco, envuelto en una bata de seda que le quedaba un poco grande. Se veía pálido, casi translúcido bajo la luz de los halógenos. «No puedo dormir, abuela», dijo, su voz volviendo a ese tono infantil que siempre me rompe las defensas. «Nadie duerme la noche en que nace de nuevo, Julián», le respondí, señalando la silla frente a mí. «Siéntate, vamos a hablar de la realidad, no de la que Clara quiere venderte, sino de la que vamos a construir mañana». Él se sentó, sus manos entrelazadas, los nudillos blancos. Ella llamó a mi móvil personal. «¿Y qué dijo?», pregunté manteniendo mi voz plana, una superficie de agua sin ondas. Gritó, luego lloró. Dijo que su padre va a perder la inversión en el nuevo hotel si la familia Morales no firma el aval. Dijo que me odia, pero que el contrato es válido ante Dios. Me reí. Fue una risa seca, un crujido de hojas muertas. Dios no firma pólizas de seguros, Julián. Y el padre de Clara ya había perdido esa inversión antes de que ustedes dijeran «sí, quiero». El hotel es una cáscara vacía. Por eso ella tenía tanta prisa por casarse contigo. No buscaba un marido, buscaba un salvavidas. Julián me miró, y en su mirada vi por fin el destello de la comprensión. La ceguera se estaba curando. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que su familia estaba en la ruina? Yo sé cuánto gasta en papel higiénico cada uno de nuestros enemigos, Julián. No se construye una fortuna como la nuestra, ignorando la vulnerabilidad de los que nos rodean. ¿Soy una mujer cruel? A veces me lo pregunto mientras el silencio de la noche me envuelve. Pero luego recuerdo el hambre de los que esperan a que caigamos, y entiendo que la crueldad es solo la forma en que el mundo llama a la previsión. Hablamos durante horas. Le conté todo. El origen del dinero, las deudas de su padre, el pacto que hice con el notario para que su apellido legal nunca fuera cuestionado hasta que él mismo decidiera usarlo. Le hablé de la madre que lo dejó por un marchante de arte en París y del padre que eligió una bala antes que la deshonra de la quiebra. Julián escuchaba como quien escucha la crónica de un naufragio en el que ha sido el único superviviente. Entonces, dijo él, cuando el primer gris del alba empezó a lamer los cristales de la oficina, todo ha sido una mentira. Mi educación, mi nombre, mi posición. No, Julián, han sido una construcción. La mentira es lo que Clara quería hacer contigo, convertirte en un títere para pagar las deudas de su padre. Yo te di una base, ahora tú tienes que poner los muros. Se levantó y caminó hacia la ventana. Fuera, el jardín empezaba a despertar, los árboles emergiendo de la niebla como fantasmas cansados. Mañana iré a la ciudad, dijo con una firmeza que me hizo sonreír por dentro. Firmaré los documentos de identidad como Julián Morales y llamaré a los abogados para responder a la demanda de Clara. No quiero su dinero, abuela, pero tampoco quiero que ella use el mío para seguir fingiendo que es alguien que no es. Ese es mi nieto, dije, sintiendo por fin que el peso en mi pecho se aligeraba un poco. Pero cuando él salió de la habitación,
Me quedé sola con la pregunta que me persigue desde hace años. ¿Es posible reconstruir una identidad sobre un suelo sembrado de cadáveres emocionales? ¿Puede Julián amarme después de saber que cada paso de su vida fue orquestado por mi mano oculta? Me serví otro coñac, aunque ya era de mañana. Las reglas de los desayunos normales no se aplican a las mujeres que acaban de anular una boda y de desmantelar una familia. Mira el sobre amarillo que contenía el historial de la familia de Clara. Había sido tan fácil destruirlos, tan fácil como soplar sobre una duna de arena. Lo único que tuve que hacer fue dejar que ella se creyera su propia importancia, dejar que pensara que una anciana era un blanco fácil. La soberbia es el veneno más eficaz porque la víctima se lo administra a sí misma con cada sonrisa de desprecio. Me pregunto si Clara, en su habitación de hotel, ahora seguramente asediada por acreedores, recordará el momento en que me dijo que yo estaba más cómoda con el personal. Me pregunto si entenderá que el personal es el que maneja las llaves de todas las puertas. Bajé a la cocina. María estaba allí preparando el café, el aroma llenando el espacio con una normalidad que resultaba casi insultante. ¿Cómo está el joven Julián, señora?, preguntó María, su voz suave, cargada de esa sabiduría de los que ven todo sin decir nada. Está despertando, María. Es un proceso doloroso, pero necesario. Usted hizo lo correcto, señora. Ella no era buena para esta casa. Tenía los ojos demasiado hambrientos. Sonreí. Ojos hambrientos. Una descripción perfecta para Clara. Un hambre que no se sacia con pan, sino con el estatus de los demás. Desayuné sola en la mesa de la cocina. No quise el comedor formal, ni las mantelerías de encaje. Quería el tacto de la madera desnuda y el calor de la cafetera de metal. Quería sentir que mis pies estaban en el suelo, el mismo suelo que una vez fregué con estas mismas manos antes de que los diamantes y los contratos me alejaran de la realidad. ¿Es la vuelta a la sencillez el último refugio de los que lo han tenido todo? ¿O es simplemente que, al final de la vida, descubrimos que lo único que realmente poseemos es lo que cabe en nuestras palmas? Pasaron las semanas. El escándalo en la ciudad fue como un incendio forestal, violento, rápido y al final dejando tras de sí una tierra fértil de chismes y reputaciones carbonizadas. Clara intentó dar entrevistas, pero nadie quería escuchar a una novia que no tenía un certificado legal que la respaldara. Su padre se declaró en quiebra y la familia desapareció del mapa social con la misma velocidad con la que habían intentado escalarlo. Julián, bajo mi dirección, no emitió ni un solo comunicado. El silencio fue nuestra mejor defensa. Mientras ellos gritaban, nosotros trabajábamos. Ayer vi a Julián en el jardín, hablando con el jardinero sobre la poda de los rosales. No llevaba traje de seda, sino unos pantalones viejos y una camisa de cuadros. Se reía. Una risa que nacía del estómago, no de la etiqueta. Me senté en el porche observándolo, y sentí que por fin podía respirar sin miedo. El broche de diamantes estaba en mi joyero, bajo llave, un recordatorio de la noche en que la anciana confundida puso el mundo en su lugar. ¿Vale la pena la soledad del poder si al final consigues salvar a uno de los tuyos? Quizás la respuesta no sea un sí rotundo, sino un susurro en la brisa de la tarde. He perdido amigos, he ganado enemigos y he destruido los sueños de una joven ambiciosa. Pero he recuperado a mi nieto. Y Julián Morales, el hombre sin apellido ilustre, pero con el alma limpia, es el mejor legado que podré dejar cuando decida, por fin, cerrar los ojos y unirme a Alberto en ese lugar donde ya no hay deudas ni apariencias. Mire mis manos. Todavía están nudosas, todavía tienen manchas de sol, pero ahora cuando las cierro, no siento el vacío. Siento el peso de una vida que ha sido vivida con una honestidad brutal, una vida que no ha pedido permiso para existir. Y eso en un mundo de sombras y espejos es la única victoria que cuenta. Mateo me envió una carta ayer. Dice que le va bien en sus estudios, que nunca olvidará la mesa 42. Yo tampoco lo olvidaré. Fue el lugar más honesto en el que me he sentado en 50 años.
¿No es irónico que la verdad siempre nos espere en los lugares que más intentamos evitar? Cierro los ojos y escucho el sonido del agua en la fuente. Julián se acerca al porche, me ve y me sonríe. No es la sonrisa fingida de las fotos de boda, es una sonrisa de reconocimiento, de paz. ¿Quieres un poco de té, abuela?, pregunta. No, Julián, quiero un poco de silencio. El silencio de los que ya no tienen nada que ocultar. Él se sienta a mi lado y nos quedamos así, viendo caer la tarde sobre la finca Morales, sabiendo que aunque la noche sea larga, nosotros somos los dueños de nuestra propia oscuridad. ¿Es esta la felicidad? Tal vez no. Tal vez la felicidad sea solo la ausencia de miedo. Y en este momento, en este rincón del mundo que yo misma construí, no tengo miedo de nada, ni siquiera de mi propia memoria. He vuelto a sentarme con la verdad y esta vez ella no me ha pedido que me mueva. Seré la anciana del rincón, la que no encajaba en la foto, pero soy la única que sabe que la foto era solo un trozo de papel ardiendo en el fuego de la realidad. Y el fuego, después de todo, es lo único que nos mantiene calientes cuando el invierno de la vida decide, finalmente, quedarse para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas mentiras sostienen el techo de tu propia casa? Yo ya no tengo que hacerme esa pregunta. He tirado el techo y he descubierto que el cielo, aunque sea frío, es infinitamente más grande de lo que Clara pudo imaginar jamás. Esa es mi victoria, ese es mi brindis final, por los que sirven, por los que callan y por los que, cuando llega el momento, se levantan de la mesa del servicio para recordarles a los príncipes que sus coronas son solo de latón. La victoria tiene un aroma peculiar, una mezcla de ozono tras la tormenta y el polvo rancio de los archivos que nadie se atreve a abrir. Es un perfume que no embriaga, sino que adormece los sentidos con una pesadez metálica, dejándote sola en una habitación llena de ecos donde cada suspiro parece el reproche de un fantasma que no sabe cómo marcharse. Me quedé mirando el jardín durante lo que parecieron siglos, viendo cómo la niebla de la mañana devoraba las estatuas de piedra de la entrada, esas figuras de mármol que Alberto compró en Italia para demostrar una genealogía que no teníamos, y sentí que yo también me estaba convirtiendo en piedra, en un monumento a mi propia resistencia, una mujer que ha ganado todas las batallas, pero que ha olvidado cómo se siente la calidez de una tregua verdadera. ¿Es posible que hayamos nacido para ser guerreros y que al final, cuando ya no queda nadie contra quien luchar, la paz se sienta como una forma de derrota silenciosa y lenta? Julián se había ido a la ciudad para terminar los trámites de la anulación definitiva. Lo vi alejarse en el mismo coche que nos trajo de la boda, pero esta vez no había desesperación en el motor, sino una cadencia constante, el pulso de un hombre que sabe que el camino de regreso es el único que importa. Lo vi y sentí una punzada de celos, una envidia agria por su juventud, por su capacidad de reconstruirse sobre las ruinas que yo misma había provocado, mientras yo me quedaba aquí, custodiando las cenizas, asegurándome de que nada volviera a encenderse por accidente. ¿Por qué los que salvamos a los demás nos quedamos siempre atrapados en el campo de batalla, limpiando la sangre mientras ellos corren hacia el amanecer? Entré en el comedor principal. El servicio ya había retirado los restos del desayuno y la mesa de caoba brillaba con un fulgor obsceno, reflejando el techo tallado con una fidelidad que me hizo sentir mareada. Caminé hasta la cabecera, el lugar de Alberto, y pasé los dedos por la madera fría. Recordé a Clara sentada en el banquete, con su cuello de cisne y su arrogancia de porcelana, y me pregunté si ella estaría ahora mismo mirando una mesa vacía, preguntándose en qué momento exacto el hilo de su destino se le escapó de las manos. La humillación que ella me infligió se sentía ahora como un recuerdo distante, casi infantil. ¿Cómo pude permitir que me afectara el juicio de una criatura tan hueca? Pero la respuesta llegó rápido, como un golpe seco en las costillas. Me afectó porque ella vio en mí lo que yo más temo ser, una reliquia, un objeto de servicio que ha dejado de ser útil y que solo se conserva por inercia decorativa. Ella no me odiaba,
Me despreciaba porque representaba el final del camino que ella estaba empezando a recorrer. Sentí una necesidad imperiosa de moverme, de no dejar que el silencio del comedor me devorara viva. Subí las escaleras, mis rodillas crujiendo como ramas secas bajo el peso de un invierno interminable, y me dirigí al ático. No había estado allí en años. El aire arriba era espeso, cargado con el olor de los secretos guardados bajo mantas de lona y cajas de cartón que contenían la verdadera historia de la familia Morales, no la versión editada para las revistas de sociedad. Abrí un baúl de madera reforzado con hierro. Dentro estaban las libretas de mi abuela. Ella fue lavandera en las casas de los que ahora llamaríamos nuestros iguales. Sus manos siempre olían a lejía y a esfuerzo desesperado. Toqué las páginas amarillentas, sintiendo la textura de una realidad que Clara nunca pudo imaginar. ¿Es la clase social algo más que una costra de dinero que intentamos endurecer para que no se vea la carne viva que hay debajo? ¿O somos todos, en última instancia, sirvientes de nuestras propias necesidades, esclavos de un hambre que no se sacia con títulos de propiedad? Bajé las escaleras llevando conmigo una de las libretas. Necesitaba ese peso en mis manos. Necesitaba recordar que el apellido Morales no nació de la nada, sino del sudor de mujeres que sabían que la única forma de subir era manteniendo la cabeza baja hasta que el momento fuera el adecuado para golpear. A mediodía, el teléfono del despacho sonó con una insistencia que me hizo sospechar que la paz era solo una ilusión óptica. Era el padre de Clara, Esteban. Su voz, antes autoritaria y plena de ese barítono de club de caballeros, sonaba ahora como una radio vieja perdiendo la sintonía, llena de interferencias y de una súplica que intentaba disfrazar de exigencia. «Elena», dijo, y pude oír el hielo chocando contra el cristal de su vaso al otro lado de la línea. «Esto ha ido demasiado lejos. Clara está destrozada. Los periódicos están haciendo una carnicería con nosotros. Tienes que emitir un comunicado diciendo que todo fue un malentendido médico, una confusión por tu parte». Me senté en mi sillón de cuero, sintiendo cómo el frío de la libreta de mi abuela en mi regazo me daba una claridad absoluta. No hay confusión, Esteban. Hay una realidad legal. Tu hija intentó casarse con un hombre inexistente para salvar tu patrimonio inexistente. Lo que los periódicos están haciendo no es una carnicería, es una autopsia. Están descubriendo que bajo la seda de tu familia solo hay deudas y promesas vacías. «Nosotros te dimos entrada en este mundo», gritó él, su voz rompiéndose en un gallo patético. «Te permitimos sentarte a nuestras mesas». «Y yo te lo pagué manteniendo tus bancos a flote durante una década, Esteban. No te equivoques. Tú no me diste entrada. Tú me vendiste una entrada porque estabas demasiado arruinado para mantener las puertas cerradas. El problema es que tu hija pensó que yo era el servicio, olvidando que el servicio es el que sabe dónde están guardados todos los cadáveres». Hubo un silencio largo en la línea, un vacío donde el orgullo de Esteban luchaba contra su supervivencia. «¿Qué quieres, Elena? Dinos tu precio para detener esto». «Mi precio ya ha sido pagado, Esteban. El precio era la libertad de Julián. El precio era ver a tu hija colapsar en el mismo suelo que ella creía poseer. No quiero tu dinero. Ya lo tengo casi todo a través de tus acreedores. Lo que quiero es que desaparezcas. Que cojas lo que queda de tu dignidad y te retires a esa casa de campo que todavía no he embargado por pura nostalgia de Alberto». Colgué. El sonido del clic fue el cierre definitivo de un capítulo de 40 años. ¿Es la venganza un plato que se sirve frío? ¿O es simplemente una comida que te deja con un hambre perpetua por un sentido de justicia que el mundo no puede ofrecerte? Me levanté y caminé hacia la ventana. La niebla se había disipado, revelando un cielo de un azul cruel, un cielo que no ofrecía consuelo sino perspectiva. Vi a María en el jardín recogiendo algunas hierbas. Ella levantó la vista y me saludó con la cabeza. Un saludo de iguales. Un saludo de mujeres que han sobrevivido a los hombres que creían gobernarlas. Sentí una oleada de cansancio que me obligó a sentarme en el borde de la cama de Alberto. La habitación olía a él, a pesar de los años. A tabaco y a una seguridad que yo nunca llegué a compartir del todo.
Él siempre creyó que el mundo era un tablero de ajedrez donde él era el rey. Nunca entendió que yo era el tablero mismo, el soporte necesario para que todas sus piezas se movieran. ¿Cuántas mujeres habremos sostenido el mundo sobre nuestros hombros mientras dejábamos que los hombres se llevaran el crédito de la creación? ¿Y cuántas habremos tenido que sentarnos en la mesa del personal para aprender cómo derribar el salón de baile desde dentro? Julián regresó al anochecer. Entró en la casa con una energía que iluminó el vestíbulo de una manera que las lámparas de araña nunca pudieron. Ya no traía la carpeta azul bajo el brazo. Traía una carpeta de piel negra, moderna, con su nuevo logotipo, Morales y Asociados. «Está hecho, abuela», dijo entrando en el salón. Julián de la Vega ha muerto legalmente. Ha sido enterrado bajo una montaña de documentos notariales y una sentencia judicial de nulidad absoluta. Soy Julián Morales. Y por primera vez, siento que el aire llega hasta el fondo de mis pulmones. Lo miré y vi, por fin, la sombra del hombre que yo había soñado construir. Pero había algo más. Una madurez que no procedía de los libros, sino de la cicatriz de la humillación. ¿Y Clara?, pregunté intentando que mi voz no sonara interesada. Su abogado intentó un acuerdo de confidencialidad a cambio de dinero. Julián sonrió, una sonrisa triste pero firme. Le dije que no tenemos nada que ocultar, así que no tenemos nada que comprar. Ella se fue de la ciudad esta tarde. Dicen que se va a vivir con una tía en el sur. El sur es un buen lugar para olvidar, murmuré, o para rumiar el odio hasta que se convierta en veneno para uno mismo. Nos sentamos a cenar, pero no en el comedor grande. Pedí que nos prepararan una mesa pequeña en la biblioteca, rodeados de libros y del calor de la chimenea. Cenamos en silencio, un silencio cómodo, lleno de una comprensión que no necesitaba palabras. ¿Es la soledad compartida la única forma de intimidad que nos queda cuando hemos destruido todas las ilusiones que nos rodeaban? Julián me miró por encima de su copa de vino. ¿Sabes, abuela? Hoy, mientras firmaba los papeles, pensé en la mesa de los camareros. Pensé en lo que Clara dijo, y me di cuenta de que ella tenía razón en algo. Tú eres más cómoda con la gente que sirve, pero no porque seas una de ellos en el sentido que ella creía, sino porque tú eres la única que entiende que la verdadera nobleza no está en ser servido, sino en ser el que sostiene la estructura que permite que el mundo gire. Sentí una lágrima traicionera picarme en el ojo. La aparté con un gesto brusco. No te pongas sentimental, Julián. El sentimentalismo es para los que no tienen planes de futuro. Tengo planes, abuela. Mañana empiezo a revisar las cuentas de la acería. Quiero ir a las fábricas. Quiero conocer a los capataces. Quiero que el nombre de Morales signifique algo más que un saldo bancario. Lo dejé hablar. Escuché sus planes, sus ambiciones, su visión de un imperio que ya no se basaba en el miedo y la apariencia, sino en el trabajo y la realidad. Y mientras lo escuchaba, sentí que mi labor estaba terminada. La anciana confundida había cumplido su última voluntad. ¿Qué hacemos con el resto de nuestra vida cuando el propósito que nos mantuvo en pie durante décadas se ha cumplido finalmente? ¿Nos convertimos en el polvo que tanto intentamos limpiar o nos disolvemos en la luz de los que vienen detrás de nosotros? Me retiré a mi habitación cuando la luna ya estaba alta. Me quité las joyas, el broche de diamantes que había sido mi escudo esa noche terrible, y lo puse en su caja. Me miré al espejo una última vez. Ya no veía a la mujer del banquete. Veía una mujer que por fin se permitía estar cansada. Cerré los ojos y escuché el crujido de la casa. Era un sonido familiar, reconfortante. Era el sonido de la verdad asentándose en los cimientos. Mañana sería un día nuevo, un día sin deudas, un día sin mentiras, un día donde Julián Morales caminaría por el mundo con su propio nombre. Y yo me sentaría en mi jardín, con mi libreta de la bandera, y vería cómo el sol sale para todos, sin distinción de mesas ni de apellidos. ¿Hay algo más grande que el momento en que dejas de ser la guardiana de los secretos de los demás para convertirte en la dueña de tu propio silencio? Tal vez solo el momento en que descubres que después de todo el ruido y la furia, siempre has sido suficiente.
La noche es larga, pero ya no me asusta la oscuridad. He descubierto que las sombras son solo el lugar donde descansan las verdades que el sol no puede soportar. Y yo, Elena Morales, siempre he sabido moverme mejor en la sombra. La quietud que siguió a la partida de los fantasmas de la boda no era una tregua, sino un nuevo tipo de geografía, un terreno baldío y fértil a la vez, donde cada palabra pronunciada tenía el peso de una sentencia definitiva. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando el mundo es todavía un boceto en color gris y el aire tiene ese filo de cristal que te corta los pulmones si te atreves a respirar demasiado hondo. Me quedé inmóvil bajo el peso de las sábanas de hilo, sintiendo el vacío del lado de la cama que Alberto dejó hace años, y por primera vez, ese vacío no olía a ausencia, sino a una libertad tan vasta que resultaba aterradora. ¿Es la libertad algo más que la comprensión de que ya no queda nadie vivo a quien debamos pedir perdón por nuestras decisiones? Me levanté, y sin encender las luces, caminé por el pasillo envuelta en mi bata de seda negra, esa prenda que fluye a mi alrededor como una mancha de petróleo en un estanque de agua mansa. Me detuve frente a la puerta de la habitación de invitados donde Julián dormía. No entré. Me limité a escuchar su respiración, ese ritmo monótono y sagrado que es la única música que justifica mis pecados. Recordé cómo hace apenas unas noches ese mismo hombre se sentaba en una mesa presidencial ignorando el desprecio que su mujer vertía sobre la mujer que le enseñó a caminar, y sentí una oleada de una ternura tan amarga que tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Cuánto de lo que llamamos amor es en realidad una forma de esclavitud voluntaria a la que nos sometemos para no tener que mirar nuestra propia insignificancia en el espejo? Bajé a la biblioteca. El aroma a cuero viejo, a tabaco frío y a papel que se deshace con la lentitud de los siglos me recibió como un viejo amante que ya no espera nada de mí. Me senté en el escritorio de Alberto. Abrí el cajón secreto cuya existencia Julián aún ignora y saqué el mapa de propiedades de la familia de Clara. No era un mapa de tierras, sino un mapa de ruinas camufladas bajo hipotecas cruzadas y préstamos de honor que nunca fueron honrados. Pasé los dedos por los nombres de las fincas de los padres de Clara: La Alborada, El Mirador, Las Tejas. Nombres que evocaban una aristocracia de postal, una fachada de lino blanco y caballos de paso que ocultaba una podredumbre financiera absoluta. Clara no solo buscaba un marido, buscaba un banco de sangre. Y Julián, con su romanticismo de escuela suiza, se había ofrecido como el donante perfecto. Sentí una risa seca brotar de mi garganta, un sonido que se perdió en las estanterías llenas de clásicos que nadie lee. Clara me llamó confundida. Me pregunto si ella recordará esa palabra cuando los alguaciles llamen a la puerta de su madre para inventariar hasta las cucharas de plata que todavía no han empeñado. ¿Existe una crueldad mayor que la de dejar que alguien se crea su propia mentira hasta que el peso de la realidad lo aplaste sin necesidad de que tú muevas un dedo? A las 8 de la mañana, María entró con el café. Sus ojos, 2 cuentas de obsidiana que han visto pasar la gloria y la miseria de esta casa sin inmutarse, se posaron en los papeles sobre el escritorio. Ella no preguntó. Ella sabía. El joven Julián ha salido a caminar por el río, señora, dijo dejando la bandeja con una precisión que no hacía ruido. Dice que necesita sentir la tierra bajo los pies. La tierra es el único lugar donde no se puede mentir, María. O te sostiene o te traga. No hay término medio. Ella llamó otra vez a la cocina: señora, la novia. Me tensé. El café, negro y amargo como mi propio ánimo, desprendía un vapor que empañaba mis cristales. ¿Y qué quería esta vez? Quería hablar con usted. Dijo que esta situación no puede beneficiar a nadie, que ella tiene grabaciones. Me permití una sonrisa pequeña, una incisión de bisturí en la calma de la mañana. Grabaciones. Qué término tan moderno para el chantaje de siempre. Dile, si vuelve a llamar, que yo tengo los recibos de las deudas de su padre desde 1998 y que las grabaciones de una despechada no valen nada frente al embargo de una vida entera. María asintió y se retiró con esa elegancia silenciosa
que solo poseen los que han entendido que el poder real no necesita gritar para ser obedecido. Me quedé sola, mirando el teléfono. ¿Qué es lo que buscamos en el otro cuando ya no queda nada que fingir? ¿Es el deseo de venganza una forma de mantener vivo el vínculo con lo que nos hirió? ¿O es simplemente el rito de pasaje hacia el olvido definitivo? Julián regresó 1 hora después. Traía los zapatos manchados de barro y las mejillas encendidas por el frío. Se veía más joven, pero también más denso, como si hubiera ganado peso molecular al desprenderse de la mentira del apellido de la Vega. Se sentó frente a mí y aceptó una taza de café sin azúcar. «He estado pensando en lo que dijiste sobre Mateo», dijo sin preámbulos. El camarero de la mesa 42. ¿Y bien? Él no es solo un camarero, abuela. He investigado. Mateo es un estudiante de Derecho que trabaja los fines de semana para pagar la quimioterapia de su hermana. Clara lo sabía. Lo sabía y lo obligó a servirle el champán de rodillas porque decía que así las burbujas no se asustaban. Sentí un frío nuevo, un frío que no venía del invierno, sino de la comprensión de la magnitud del monstruo que casi entra en nuestra familia. La crueldad gratuita es el síntoma más claro de la mediocridad desesperada. No me sorprende, Julián. La gente como Clara necesita humillar para sentirse alta. Es la única forma que conocen de medir su estatura. Voy a hacer algo más que darle una beca, dijo Julián, y su voz tenía esa vibración metálica que solía tener la de Alberto cuando decidía comprar una empresa rival. Voy a contratar al despacho que defiende a su familia para que revisen los contratos de arrendamiento de las propiedades de los padres de Clara. Quiero ver qué hay debajo de esas alfombras. Lo miré, y por primera vez en muchos años sentí que mi labor estaba realmente justificada. No lo había salvado solo del ridículo, lo había salvado de la extinción moral. La tarde trajo consigo una lluvia fina y persistente que transformó el jardín en un cuadro impresionista de verdes y grises emborronados. Recibí una visita inesperada, la madre de Clara, Sofía. Ella entró en el salón como si todavía fuera la dueña del mundo, envuelta en una estola de bisón que olía a naftalina y a un perfume excesivamente dulce, ese olor que las mujeres de su clase usan para enmascarar el hedor de la decadencia económica. No le ofrecí asiento. Me quedé de pie junto a la chimenea, observando cómo sus ojos recorrían la habitación buscando una debilidad donde hincar el diente de su arrogancia. «Elena, esto es una ordinariez», dijo, su voz temblando por una mezcla de rabia y miedo. «Mi hija está en una clínica, sedada. Has destruido su reputación en una sola noche. ¿Qué pretendes? ¿Dinero? ¿Venganza porque Alberto nunca te llevó a las fiestas del club de polo?» Me acerqué a ella con la lentitud de una sombra que se alarga. «Sofía, Alberto no me llevaba a esas fiestas porque él estaba demasiado ocupado pagando las deudas de juego de tu marido para que no terminara en una zanja. Yo no busco dinero, tengo todo el que necesito y el que tú ya no tienes. Lo que pretendo es que entiendas que la ordinariez no fue mi brindis. La ordinariez fue que tu hija sentara a la mujer que pagó su vestido de novia en la mesa de los camareros». Sofía palideció. Sus labios, pintados de un rojo sangriento, se tensaron. «Era una broma, una forma de decir que eres campechana». «No, Sofía, no era una broma, era un test de poder, y lo perdió. Ella pensó que yo era un mueble viejo que ya no recordaba cómo morder. Pero la memoria es lo único que nos queda cuando la belleza se va, ¿no es así?» Ella retrocedió un paso, su estola de bisón resbalando ligeramente de sus hombros. «No nos dejarás en la calle. Julián no lo permitiría. Él ama a Clara». Julián ama al recuerdo de la mujer que Clara fingió ser. Pero Julián es un Morales. Y los Morales tenemos una memoria larga y una paciencia muy corta para los parásitos. Tu hija intentó robarle la identidad para convertirlo en un cajero automático. Esa es la única verdad. Cuando Sofía salió de la casa, su figura se veía pequeña y encorvada bajo la lluvia. No sentí el placer que esperaba. Solo sentí una inmensa fatiga. ¿Es este el final de la vida? ¿Un recuento de bajas en una guerra que nadie ganó realmente? ¿Por qué las mujeres de mi generación
fuimos educadas para ser las guardianas de las apariencias de hombres que no sabían ni cuidarse a sí mismos. ¿Y por qué las mujeres de la generación de Clara creen que la apariencia es el único capital que vale la pena acumular? Esa noche, Julián y yo nos sentamos a trabajar en el despacho. No había música, solo el rítmico pasar de las hojas y el sonido de la pluma estilográfica de Julián contra el papel. Estábamos redactando el comunicado oficial para la Junta de Accionistas de la acería. Ya no podíamos ocultar la situación de su identidad legal, pero íbamos a convertirlo en una fortaleza. Reasunción de la identidad fundacional, lo llamamos. Una forma elegante de decir que el príncipe se había quitado la máscara para mostrar que debajo era un trabajador. ¿Sabes, abuela?, dijo Julián levantando la vista. Ayer me crucé con uno de los camareros de la boda en el centro. Se llamaba Samuel. Me reconoció. ¿Y qué pasó? Me pidió disculpas. Dijo que se sentían avergonzados de que te hubieran sentado allí con ellos. Me dijo, su abuela fue la única persona que nos miró a los ojos en toda la noche. Cerré los ojos un segundo. Sentí el calor del whisky en mi garganta, pero el verdadero calor venía de esas palabras. El servicio ve cosas que los invitados nunca verán, Julián. Ven las costuras deshechas de los vestidos caros, las miradas de odio tras las sonrisas de las fotos, el pánico en los ojos del anfitrión cuando el vino se acaba. Nunca desprecies a quien conoce tus costuras. ¿No es la vida una eterna representación teatral donde los que mueven las cuerdas son los que nadie nota? ¿Y no es la verdadera libertad el momento en que decides bajar del escenario y sentarte entre el público para ver cómo se desmorona la tramoya? Voy a crear un fondo de becas con el nombre de Morales, continuó Julián. Pero no será para hijos de accionistas, será para el personal de servicio de los hoteles y clubes de la ciudad, para los Mateos y los Samuel. Quiero que ellos sepan que esta familia no olvida dónde se sienta la gente de verdad. Le puse la mano en el hombro, mi mano, arrugada y manchada, sobre su hombro joven y fuerte. En ese contacto, sentí que el círculo se cerraba. La humillación de la mesa 42 se había transmutado en algo más, en un propósito. ¿Puede un agravio convertirse en la semilla de una dinastía nueva? ¿O es solo una forma de redención personal que intentamos proyectar hacia el futuro? Pasaron los meses. El invierno dio paso a una primavera tímida y húmeda que llenó el jardín de brotes verdes que parecían gritos de esperanza en medio de tanto mármol. Clara y su familia se convirtieron en una anécdota, un susurro que se desvanecía en las cenas de la alta sociedad. Se decía que vivían en un apartamento alquilado, que ella trabajaba como recepcionista en una galería de arte y que su padre pasaba los días en el club, bebiendo ginebra barata y contando historias de una riqueza que ya nadie recordaba. Julián Morales se convirtió en el nombre más respetado de la industria. Su honestidad, su rechazo a las apariencias y su conexión con la base trabajadora lo hicieron invulnerable a las intrigas que solían destruir a los de su clase. Yo me quedé en la finca. A veces paso las tardes en la cocina hablando con María sobre las recetas de su abuela, sintiendo el calor de los fogones y el olor a pan recién hecho. A veces me siento en la biblioteca y miro el broche de diamantes, el mismo que Clara pensó que era una baratija. Lo miro y recuerdo la noche de la boda. Recuerdo el brindis. Recuerdo el aplauso sordo de los camareros. ¿Qué queda de nosotros cuando las luces se apagan y los invitados se van? Queda la verdad. Esa verdad incómoda, afilada y hermosa que te permite dormir por las noches sin necesidad de pastillas ni de mentiras. He sido la madre, la abuela, la empresaria y la confundida. He sido la mujer que servía y la mujer que mandaba. Y hoy, al borde del final del camino, descubro que el lugar más cómodo del mundo no es una mesa presidencial, sino cualquier lugar donde puedas decir tu nombre sin que te tiemble la voz. Julián entra en la biblioteca. Trae a una mujer joven, de ojos claros y manos fuertes. No lleva perlas ni seda. Se llama Elena, como yo. Es la hermana de Mateo. Ha terminado su tratamiento y ahora estudia arquitectura. Abuela, quería que conocieras a Elena, dice Julián, con un orgullo que le ilumina el rostro. Me levanto.
Ya no necesito el bastón tanto como antes. Tomo la mano de la joven y veo en ella el reflejo de mi propia abuela lavandera. Bienvenida a casa, Elena, le digo. Aquí no hay mesas separadas, solo hay personas. Nos sentamos los tres a tomar el té. El sol de la tarde entra por los ventanales, bañando las estanterías de libros y los rostros de los que ahora son mi verdadera familia. La casa ya no se siente como un museo de sombras, sino como un hogar de carne y hueso. ¿No es maravilloso que la mayor venganza contra el odio sea, simplemente, vivir lo suficiente para ver cómo el amor se reconstruye sobre sus cenizas? Cierro los ojos y escucho el sonido de sus voces, el tintineo de las tazas, el latido de una vida que ya no tiene miedo a la verdad. La anciana confundida ha encontrado, por fin, su lugar en el mundo, y no está cerca de la cocina, ni en el estrado de honor. Está sencillamente donde debe estar, en paz. Escribo esto mientras el sol se pone tras las montañas. Julián y Elena están en el jardín, planeando la reforma de la acería. El nombre de Morales ya no es una carga, es un motor. Clara envió una carta la semana pasada. Pedía perdón. No la abrí. La quemé en la chimenea, viendo cómo las palabras de arrepentimiento se convertían en humo negro, el mismo humo que una vez empañó mis ojos y que ahora se disipa para dejarme ver el cielo. ¿Habrá algo más dulce que el silencio de una cuenta saldada? Quizás solo el sonido de una risa joven en una casa que por fin ha dejado de mentir. Me voy a dormir. Mañana es un día de trabajo. Y los Morales, los verdaderos Morales, sabemos que el trabajo es lo único que nos mantiene vivos. Adiós, Alberto. Adiós, Clara. Adiós, miedo. Bienvenidos, todos ustedes, a mi mesa.